Recuerden que vamos a trabajar en el proyecto Memoria Isleña. ¿Qué estábamos haciendo? A ver, ¿ustedes recuerdan qué hicimos en la sesión anterior? Estuvimos discutiendo lo de las preguntas que íbamos a hacer a las personas mayores y cuál íbamos a escoger y cuál parecía más interesante. El proyecto es recoger el testimonio oral de las personas mayores, las personas usuarias del centro de día y también familiares de ustedes, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan cuál era la temática que habíamos elegido? La temática que habíamos elegido era desde la infancia hasta la muerte, sobre el transcurso de la vida. ¿Y cuáles son los bloques, Irene, ya que tienes ahí puesto? Los bloques eran el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la edad adulta, la enfermedad y la muerte. Bien, pues lo que vamos a estar haciendo en estos días es entrevistar a las personas que hemos escogido, personas que están vinculadas a ustedes de alguna forma, ya sea porque es un miembro de la familia, ya sea porque es un conocido, y les vamos a hacer unas preguntas relacionadas con esos bloques que habíamos elegido y que están relacionadas con el transcurso de la vida en esta comarca. Vale, recuerden que esta idea nació por esta curiosidad de cómo era enfermarse aquí si el hospital estaba tan lejos, y a raíz de ahí empezamos a darle vueltas y acabamos cuestionando cómo era la vida entera de cualquier persona de la comarca norte. Hacemos una pregunta y esperamos a ver qué efecto tiene esa pregunta en esa persona. Vale, esto es importante porque vamos a ver también cómo se trata el tiempo compartiendo con estas personas. El valor del silencio y el valor del tiempo. Para venir a la fiesta de San Juan, o sea, de la fiesta que venía, para venir para arriba con mi hermano, veníamos cada una con un remo, para venir a la plaza de abajo del puerto. Ahí cada una cogía un remo para ayudarlo, para poder venir a la fiesta. El parto de las mujeres antes era horrible, horrible, porque habría algún caso que lo tenían fácil, el niño, la niña, pero había algunos que Dios venga y lo vea, como dice el dicho. Yo creo que ahora forman una fiesta y tocan la música y no era tan escandalosa. No había teléfono ni nada, y para la gente enterarse, a lo mejor del lomo enfrente me decía que se murió fulano, avisa a ciclano. Y la gente se enteraba así. Los velábamos en la casa y después una familiar los vestía y les arreglaba para llevarlos al cementerio, caminando. Los cajones eran parecidos, pero había que traerlos al hombro. Desde Tinizara hasta aquí. Y yo tengo aquello de que hubo una vez una persona que se llegó la hora de entierro y no había nadie que la trayera. Y vinieron, hablaron con el alcalde que había entonces, y al otro día mandó 4 personas a buscar a la señora que se había muerto, porque no había quien la trayera. Antes, con las ropas que se hacían de mortaja, yo cosía, y a mí me llegaron a llevar personas que ya estaban mayores. Dicen, mira, traigo tela para que me hagas la mortaja. A mí no me caía bien, pero digo, bueno, pero dice, sí, pero sé que tenemos que morirnos y yo quiero tener la ropa. Le ponían una ropita de la misma como tenemos nosotros puesta, y hasta zapatos le ponían. Mira tú, si iban a trabajar. Y después los entierros caminando. Si llovía, pues tenías que seguir, porque no lo podías dejar. Te mojaba.
que hice uso de razón a trabajar. Me llevaban arriba al monte a buscar penillo para vender. Y cuando venía de vuelta, descalza, lo que traían la semana, el fin de semana lo ponían en una, porque iba chiquita. Criar animales y sembrar y esas cosas así. Como un pobre diablo, porque la miseria lo comía, pero había que trabajar, porque había que comer. También íbamos unas cuantas mujeres y poníamos las cestas al hombro con cargadas de tierra y piedra, porque hacían los huecos y nos cargaban. Lavando la ropa en una pileta, porque no había otra cosa, y con escasez de agua, porque no había sino el libito de agua que cogíamos cuando llovía del corriente, del camino, y porque antes no había sino camino. Y con los agüitas teníamos que tener para la casa y para lavar. Los vecinos, todo era como una familia, todo. En mi barrio donde yo vivía en Tinisarí vivo, ahí la familia, los vecinos eran todos como una familia, ayudarse unos a los otros. Eso se ha ido perdiendo mucho. Y yo a veces digo, ya, aquí la gente era toda como una familia, se ayudábamos unos a los otros, por decir a coger pasto o a segar cuando sembraba trigo, cebada. Hoy si fuera así, eso se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo. La gente era muy respetuosa, por decir educada. Ahora dicen, no, educada no, brutos, no. Todos no eran brutos. Dígame usted aquí, de aquí abajo al Purí, al mar, a buscar un barril de agua para poder beber. Dígame usted, cuando no había guaguas, ni había carros, ni había nada, sino que para comprar un burro había que ser bastante rico. Los pobres no podían tener ni un burro. ¿Piensa usted que se vivía bien? No porque fueran los cobardes, es porque la situación lo permitía así. Y yo no me fui de aquí por mi madre, porque no tenía a quién dejársela. ¿Quién se hacía cargo de una mujer loca? Que si no yo, mi ilusión había sido de venir a Venezuela, en que estuviera hoy peor, pero esa era una ilusión que tenía. Las cestas las cogíamos del muelle y íbamos cargándolas por el Time para arriba. ¿Usted ha visto el Time? Pues por allí para arriba, hasta llegar al final arriba, a llegar a las casas. Ya no había, allí descansábamos y volvíamos a servir otra vez. La mujer trabajaba dando hombres porque era la casa, era la ropa, lavada a mano, claro, que entonces lavaba a mano, con escasez de agua. Y la mujer trabajaba en el campo, por la agricultura, las cabras, tenían 2 o 3 cabras, todas las casas tenían 2 o 3 cabras, y la mujer casi la que hacía ese trabajo. Veces lloviendo, veníamos con unas alpargatitas porque no teníamos otra cosa, se nos rompían y teníamos que venir descalzas por los charcos del agua, cargadas con un fez de hierba para echar a los animales. Es una vida dura, no se la deseo yo a los jóvenes. Se hacía un cambio. Tú traías, yo tenía una cosa, se cambiaba por la otra. Fue una época que nos tocó así, y gracias a que había eso, porque después que ya dejaron de empaquetar los plátanos con el penillo, ya no se sabía con qué, si nos bordaba uno una pieza de borde, no, o coger cuchinilla, cosas de esas. Si trabajábamos, comíamos, si no, no teníamos con qué comer. Como vienen ahora de las pateras, les iba la gente de aquí, cogiendo dinero prestado, algunos no lo pagaron, unos se iban por Punta Gorda, a otros los engañaron, que se quedaron con las maletas ahí en esas orillas, otros fueron, otros después más tarde ya dieron libertad que se podía ir la gente, ya empezaron a arreglar papeles y a irse legalmente. Pero era por la miseria que había. Yo me acuerdo en mi casa y eran los 11 a comer en la mesa y nos pasaban los meses que no probaban las papas y el pan menos. Y ahora yo estoy contando esto y ustedes creerán que esto son mentiras o no sé, pero es que eso fue así, la realidad. Pues ahí en esas cuevitas nos acostábamos allí en el suelito con cerrillos, hacíamos las camitas en el suelo para poder uno acostarse con cerrillos
Y allí estábamos hasta acostarnos por la noche. Después, a veces, cuando antes había muchas almendras, se partían para venderlas después. Y hacíamos íbamos a partir almendras y después cuando nos parecía, las arrimábamos por el lado corriendo y le decíamos, traigan al laúd que vamos a bailar, y bailábamos. Venía para Punta Gorda, pero se puso el mar tan malo que no la pudieron llevar y entonces la dejaron aquí. Y por eso se llama el Proís de Candelaria, y aquí debajo donde van a hacer oraciones por día festivo de la Virgen de Candelaria. La de Candelaria nos representa la fe y tenemos mucha fe en la Virgen, como no. Para mí, yo les pido a los santos como si fuese a una persona y ellos oyen. Yo tengo fe porque me ayude a pasar esto malo que tengo. Yo a mis seres queridos, no siento mis hijos y mis nietos, todos perdí, todo. El diablo antes no era muy pesado, era ahí como un cascarón, voladores, unas bengalas y poco más. El que lo corría se llamaba Nicolás el Diablo, que lo corrió muchos años. Vivía aquí por allá, yo era de Tenerife. El diablo lo vi después de grande y pocas veces, porque no me gustaba el diablo. Había uno que lo llamaban el baile de la media vela y bailaban. La primer tanda eran los hombres invitando a las mujeres. Y después cuando ya llegaba a la vela, a la media vela que le ponían un lazo rojo, cambiaban, los hombres se sentaban y las mujeres teníamos que los invitar. Y eran más malos, porque se nos reían y no querían bailar con nosotros. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Noche Reyes, uno engañado, que darle hierba a los camellos en la puerta, nosotros con hierba, y por lo menos lo que uno encontraba eran unas alpargatas o un pañuelo, por decir, cosas de esas, no había otra cosa. Una vecina que vivía al lado de mi casa me hacía unas muñequitas, unos burritos de trapo y se los regalaba. Ellos hacían sus juguetes también, hacían sus carros de tuneras, hacían, les gustaba hacer las huertitas, con cuchillos hacían escaleras, yo te lo digo, los míos, jugaban ellos solos. Hacían caballos de tonera, con la tonera hacían un caballo, una vaca, o hacían un muñeco de algún trapo que ellos se encontraban, que no existía mucho tampoco. Antes no nos dejaban salir con los novios, tenía que estar, y si venías a una fiesta de noche, tenías que estar al pie de tu padre y tu madre, de tus familiares. Nosotros nos enamoramos, íbamos por el camino real, fíjate tú la casualidad, y yo iba con un feje de leña para mi casa y él venía con un cesto carga de pan. Entonces empezamos a hablar y ahí ya seguimos y hablando. Eso sí que era un poco, porque antes uno empezaba a hablar con una chica, ni podía salir solo ni 5 metros fuera de la casa. Después, si ya uno se iba a casar, tenía que ir a pedir la mano al padre de la chica, a ver si se podía casar, a ver si el padre estaba de acuerdo. Muchacha, que si el novio te tocaba, te cogía de la mano, ya quedabas gasta. A los 20 años me enamoré, pero escribíamos, nosotros la mocedad nuestra fue carteándonos. Él me escribía, yo le contestaba y en ese plan
Estuvimos 2 años y medio, sí, él me venía a ver, él en Garafía y yo aquí en Tijarafe. Y ya le parecía mucho y dice, "Va, ya tenemos que casar". Por cuando ya lo tuvo bien, hicimos nuestra boda y venimos aquí a casarnos. Y en la casa para enamorar está la silla de uno y aquella la del otro y el mata de preso al medio. Para verle la cara tenías que hacer así y decirle cookie. La pedida de mano, cuando ya él quiso casarse, llamó a papá, a mi padre, y dijo, mire, yo me quiero ya casar. Y entonces mi padre preparó todo lo que pudo y allí en casa de mis padres estuvimos. Nos casemos el 14 de septiembre, el día de la Santa Veracruz, y a los 50 años me volví a casar con el mismo, con las bodas de oro. Antes todos se casaban por la iglesia, porque si no se casaba uno por la iglesia ya era mal mirado, ¿no? Yo me casé con traje grande, blanco, y venimos caminando. Pues hacíamos en casa, bueno, en mi casa, hacíamos con dulces y eso, el brindis. Después en la casa pan dulce, unas garbanzas y tenían con qué comprarlas, o arroz amarillo, o arroz con leche cabra. Esa era el brindis de la boda. Iba arriba al monte y cuando iba para arriba, a veces con los 2 niños en una cesta de madera, los llevaba los 2 niños, cuando eran pequeñitos, por supuesto. Iba arriba al monte, los ponía allí en un pajarito que tenían y después a trabajar. Y antes de parir, por decir, porque ese es el nombre, yo creo, trabajaba, cogía hierba, trabajaba en el campo, bueno, en fin, hasta los días de parir. Yo tuve un aborto de 5 meses y cuando empecé con dolores me trajeron aquí arriba remando porque ya me encontraba mal. Ahora lo había tenido vivito. Y unos días antes de parir, de arriba de que pusieron hasta la casa forestal, de arriba por allá, tenían una viña, trajo una sereca de uvas de 72 kilos y a los 3 días parió los 2 niños. A veces estabas en el campo trabajando y no te daba tiempo de llegar a la casa. Yo nunca tuve médico ni especialista ni nada, sino estaba embarazada y tenían los niños en casa con una señora que nos ayudaba. Cuando llegaban los dolores, a parir, si podían, que algunas se morían de parto, a parir. Y aquí había una mujer que le llamaban una comadrona, ¿no? Que era de aquí de Guatabara, la llamaban Antonia la Guapa, que esa es la que partiaba, esa era la que partiaba aquí. Tenían el niño, la niña, y después ahí pues lo lavaban, lo abrigaban con unos trapitos porque no había esto como hoy, que antes de parir ya tienen ropa para, en fin, ahí como si fuera hoy un cabrito, un baifo por decir, ¿no? Podía durar hasta media hora, podía durar un día y podía durar hasta 2 o más. Pues los partos no eran nada buenos, ¿no? Alguna mujer tenía la suerte que paría bien. En mi casa. ¿Qué hospitales? Yo vi hospitales ninguno. Miraban, dicen, viene bien. Pero cuando te venía un niño que era muy desarrollado, venía bien, sí. Pero tela marinera. Yo tuve uno que me reúnen los otros 8 y no tiene comparancia. Pues mi suegra, que se puso para dar a luz, o parir, como se diga, ¿no? Y resulta que era en un pajarito que el camarote, por decir, como decir la cama, era de paja. Pues estaba sola y cuando parió, la niña estaba, mi mujer que en paz descanse, toda llena de paja. Entonces llegó una de Punta Gorda, llamada Rosalía, y dice, ay, pues hay que bañar a la niña. Bañaron a la niña, allí como pudieran, que el agua estaba a casa también, bañaron a la niña, y después la envolvieron en una manta de lana, y escapó. Y fue siempre saludable, siempre, menos después le dio cáncer, hace 13 años, y claro, ahí no hubo nada que hacer. La última que tuve casi no la tengo, estuve 3 días para nacer la niña. Mi madre amamantó una niña
No era constante, pero ella casi todos los días le dejaba un pecho para la niña, para la niña esa, que era de mi edad. Y después al niño lo criaban con leche de cabra, siempre con leche de cabra. Y yo recuerdo, en muchas casas de familia, el que los tenía. Le daban, como decir hoy, un chupa chupa, un chupete o eso, un higo. Y el niño a chupar el higo. Un niño lo que necesita es que le den de comer y que lo quieran, que le presten cariño. Es lo que busca un niño, no te buscan otra cosa. Lo que les gusta es estar con la madre o el padre, los niños que se crían así. Los atendíamos todos. Estábamos los más jóvenes con los mayores y los atendíamos como podíamos. Después había un médico, los llevábamos o iba al médico a la casa, iba en un caballo. En mi primera época los médicos eran los llanos, pero iban a uno de Tazacorte que lo llamaban don Manuel Morales, que ahora la casa es de acogida para personas mayores. Después ya empezó a venir el médico aquí. Y aquí debajo, frente a la fuente a mano abajo, era un cuarto chiquito. Ahí estaba el médico. Pero si llovía y estaba como un niño, no tenía dónde ponernos y allí fuera. Desde chica aprendí a poner inyecciones y era la de mi barrio, era la que curaba, santiguaba, curó los herpes, la erisipela. Todo eso me tocaba hacerlo a mí. Pero para catarro, por ejemplo, gripe, como se llame, hierba clie. Y a mí, yo lo tomo todavía, me sienta muy bien. El mal de ojo lleva uno y la erisipela lleva otro. El herpes es otro. Así es que yo lo sé todos tres, pero separados. Hacíamos remedios de la casa y con eso nos sanábamos. Y otras veces llamábamos a un médico que había en Tazacorte y ese nos trataba y entonces sí nos mandaban medicina. Íbamos a buscarlas a los llanos o a Tazacorte porque aquí en Tijarafe no había farmacia. La fe rompe montañas, porque yo de lejos lo curo. Es porque tengo fe y el que lo recibe también. Laboratorio en la casa, ahí, ya dije, eso, una caja ahí, ponían el cajón y ahí las 24 horas, toda la noche ahí, todo el día ahí, al pie del muerto ahí y eso, hasta que fuera el entierro, claro. El primer muerto fue un señor que ella tenía un comercio chico a la entrada y vino un barranco y no le quedó más alivio sino llevar al muerto al hombro y pasar el barranco con él al hombro. Ese fue el primer, aquello que hubo. Después ya, pues pasaban los de demás. Por el entierro se juntaban ahí 6, 7, 8, 10 o 20, depende de los amigos que tenían ese matrimonio. Iban al entierro y venían por el camino viejo, que entonces había un camino, no había carretera, que yo recuerdo de eso porque ya le comenté que tengo 79 años. Y lo traían, si era un niño pequeño, le ponían un clavo, con unos clavos, una cinta por los lados para traerlo entre 4, ¿no? Y ahí venían, pues claro, lo enterraban y se acabó. Le hacían el entierro y después ahí bajaba ya al cementerio, pienso yo que era la calle Adiós, porque ahí es donde ya le daban, porque no había una carretera ni nada. Andaban descalzos, mal vestidos, pero el día que moría le ponían zapatos, traje, camisa blanca y corbata. Los vecinos llegaban, limpiaban, le ponían el algodón en la boca y la ropa mejor que tenía le ponían para cuando se moría. Esa ropa la tenían reservada cuando ya estaban viejitos para el día que murieron. Por el camino viejo, por debajo, llamaban el camino real, por a lo mejor 10, 15 personas y traían un barril, lo que llamaban un barril, que esto ustedes ni sabrán lo que es, un barril de tea. Y ahí, cuando les parecía, descansaban, se echaban un trago bien y seguían. Casi como decía el dicho, como una fiesta, ¿no? Y una vez uno no tenía con qué comprar el cajón bueno y resulta
que a medio camino se le rompió y tuvieron que estarlo lavando y arreglando para llegarlo a traer al pueblo. Yo enterré una niña. Yo no la enterré, pero se me murió la primer hijo que tuve. A los 80 días se murió. Y fui hasta Las Palmas con ella, pero no la pude salvar. Mi madre, me acuerdo que se murió mi padre y ella siempre tuvo luto hasta que se murió. Yo no. A mí me quitaron el luto. Era chiquita y me lo quitaron. Las mujeres se vestían de negro por vida, si eran el marido. Eso era vestir de negro por vida, cosa que no lo veo bien. Había, pues, tú tenías un traje blanco o azul y lo teñían con unas pastillas que venían. Les teñían para uno estar vestido de negro. Sí, señor, era así la vida. Había gente que no volvía, ponía luto y no volvía a vestirse de blanco. Si se moría el marido, de pura vida. Si se moría el padre, 3 años. Si se moría un hermano, 2 años. Y si era un primo, pues no sé si eran 6 meses o el año. Entonces, si se moría pues, muchas familias, pues no quitabas el luto. Mi abuela, me acuerdo yo de verla que le quitemos nosotros el luto, porque parecía una árabe, el pelo negro, puesto así y así. Y nosotros le quitamos el velo. Las cosas no deben de caminar para atrás, para adelante. Yo observo todo esto que coge adelante y lo veo muy bien, claro. Pero que a mí no me gustaría que se olvide todo lo pasado, todo lo pasado. Porque yo tengo una viña, que el niño sí lo sabe, tengo agares y las subo las piso con los pies. Sí, claro, me lo hago antes, por supuesto. Pero me gusta esa tradición. Y yo al nieto mío, que está estudiando, cuando voy a pisar, que si está él ahí, le digo, venga, vamos a pisar. Y a él le gusta, ¿no? Le gusta. La vida es así misma. Batallando uno, trabajando lo que podía, como podía. Yo seguía a vender pescado después, y no poco, hasta para aquí, para Tijaraf. Porque antes no era como hoy, ni había lavadora, ni había nada, había que lavar en la pileta. Sí, señor, la vida mía fue una vida muy trabajada. Eso está bien que lo pasen, que lo vean, que lo oigan, que lo pasen no los pobres, porque pues no había luz, no había agua, es decir, se pasaron muchas cosas, pero yo no había y yo era feliz. ¿Que yo se lo deseé? No. Porque era una vida muy dura. Y comer, no comía como hoy tampoco. Un poquito de gofio, una papa cuando la había. Ellos no se interesan porque ellos dicen que nosotros no éramos normales. Ellos no piensan que ellos van a pasar lo que nosotros pasemos, porque ellos son más inteligentes, porque nosotros éramos tontos. Pero Dios quiera que esto siga en adelante, que no tengan nunca que pasar por lo que nosotros pasemos. La vida mía no se la deseo yo a los jóvenes. Hay cosas que yo las recuerdo día a día, como el que dice llorar por dentro y sonreír por fuera. Porque si yo le digo a usted todo lo que yo he pasado y lo que es la historia de mi vida, ni para una película de terror la compraría. Pero hay que seguir luchando por lo que nos quedan, lo que tenemos al lado.